En esta tarde-noche, aquí en el Parque Juárez, tenemos el conversatorio El Chile Jalapeño, Identidad, Historia, Anécdotas, Sabores y Aromas en la Capital. En el marco de esta primera edición del Festival del Chile Jalapeño 2024. Sabemos que este festival es y será todo un éxito gracias al trabajo de la presente administración estatal y municipal, del Consejo Gastronómico Veracruzano y de todos ustedes que nos acompañan hoy y a lo largo de estos días. Quiero presentar en esta tarde-noche a quienes nos van a acompañar en este conversatorio, empezando por el señor Jorge Díaz Bartolomé. Él cursó diplomados relacionados con la historia, el arte colonial y reglamentación del patrimonio histórico y cultural de México. Es fundador de la Asociación Civil Jalapa Antiguo, creador de las plataformas digitales Jalapa Antiguo, Análisis y Opinión, Los Pueblos de México, fundador de Recorridos México, miembro del Comité Nacional Mexicano, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, secretario del Comité de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y la Contraloría General del Estado. Ha realizado convenios de colaboración de Jalapa Antigua Asociación Civil con la Fundación Zapata y Herederos de la Revolución Asociación Civil, con la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y con la Universidad de Jalapa. También es secretario del Comité de la Contraloría Ciudadana del Archivo General del Estado, articulista en diversos periódicos. Buenas noches, gracias por acompañarnos a Jorge Díaz Bartolomé. Bienvenido. Nos acompaña también Raquel Torres Cerdán, antropóloga y restauradora mexicana que ha trabajado para registrar, preservar y mostrar las cocinas de los pueblos indígenas de Veracruz a través de sus restaurantes y distritos gastronómicos. Inicialmente como funcionaria pública, decidió estudiar antropología en la Universidad de Veracruz para ampliar su conocimiento sobre la alimentación de los pueblos indígenas de Veracruz. La acumulación de este conocimiento y su preservación se ha convertido en un aspecto importante de su carrera. La investigación sobre la cocina indígena le inspiró a abrir su primer restaurante, La Fonda, que servía un menú dedicado a las comidas regionales. Posteriormente abrió la Churrería del Recuerdo, donde pretendía servir recetas que tenían más de 130 años. Sin embargo, descubrió que si bien había libros de recetas disponibles de esa época, estos registraban alimentos de la clase media y alta, no así de las clases de los trabajadores. Además de administrar 2 restaurantes, imparte talleres sobre las habilidades de la cocina mexicana con un enfoque de la comida de la región de Veracruz. Bienvenida Raquel Torres Cerdán. También saludamos y agradecemos la presencia de la señora Nelly Jiménez, que viene en representación de la señora Ana María Barradas Rodríguez, heredera de la familia del señor Narciso Jiménez Guerra y su ilustre empresa, La Jalapeña y Peras en Conserva, una fábrica que le daría sin duda a Jalapa fama mundial. Bienvenida, doña Nelly Jiménez. Gracias por acompañarnos. También saludamos en esta noche a la doctora Araceli Aguilar Meléndez, bióloga e investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, nativa de la Huasteca Veracruzana y con doctorado en Biología de Plantas de la Universidad de California en Riverside. Estudia los procesos bioculturales en territorios indígenas y mestizos relacionados a la producción, manejo y uso de los chiles y otros recursos botánicos en México, utilizando metodologías de las ciencias sociales y naturales. En estos trabajos se resalta la conservación de los chiles en su contexto cultural. Colaborando, editó 2 libros tratando de los chiles. Es promotora de la conservación de los chiles locales, principalmente en Veracruz, Oaxaca y en la península de Yucatán, en varios programas. Bienvenida también y gracias por acompañarnos la doctora Araceli Aguilar Meléndez. Y por supuesto también a quien habrá de ser nuestro moderador en esta noche, al doctor Alejandro Mariano Pérez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco,
máster en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo del Instituto de Investigación José Ortega y Gasset en Madrid, España, y licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Cuenta con más de 31 años de experiencia como catedrático universitario en temáticas como gestión cultural, marketing cultural, historia del arte e historia de la cultura en México. Ha tenido cargos públicos importantes en el área del arte y la cultura, como director del Ágora de la ciudad de Jalapa y el Instituto Veracruzano para la Cultura y las Artes. Hoy es un exitoso empresario cultural al fundar Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, que en el año 2006 y al dirigir su galería comercial desde el año 2020. Nos dejamos precisamente con el doctor Alejandro Mariano Pérez, quien habrá de ser nuestro moderador de este conversatorio, El Chile Jalapeño, identidad, historia, anécdotas, sabores y aromas en la capital. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a quitarle un poco el protocolo de seriedad así esquematizada y corsetada, porque se trata de hablar de Chile. Así es que tomen asiento, por favor, señoras y señores. Qué bueno que agarraron esta oportunidad para venir a este conversatorio tan picante, tan disfrutable, ¿no? Como debe ser, porque el Chile es parte de la identidad mexicana, o a lo mejor es el centro de la identidad mexicana. A todo el mundo le gusta el Chile, ojo, ¿no? Pues sí, porque si no, no seríamos mexicanos. Ese debate entre ser mexicano y ser gachupín se eliminaba precisamente con el consumo del chile. O sea, es interesante cómo a lo largo de la historia, y no es una historia que determine los siglos, es una historia que se pierde en el origen de los tiempos. O sea, el chile determina la identidad del mexicano. Y entonces se habla de, aunque los restos prehistóricos más antiguos del Chile son aproximadamente, yo trabajé una temporada en Tehuacán, Puebla, y en el valle de Tehuacán se descubrieron los restos fósiles del maíz de unos 7.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, los más antiguos del continente, por Richard McNeish, que hoy está en la Universidad de Texas. ¿Y qué creen? Al lado de los restos de maíz están los restos del chile. Y entonces estamos hablando de coprolitos, por supuesto, ¿no? Restos de defecación humana de unos 5.000 a 7.000 años antes de Cristo. Entonces, estos restos están en la Universidad de Estados Unidos, la Universidad de Texas, y me dice la doctora, muy bien, me ha aumentado hoy mi cultura general, y en la Universidad de Harvard también. Entonces, pero algo bien interesante es que a lo largo de los siglos, el Chile ha determinado las culturas. Para empezar, la cultura huasteca, donde se va a definir el Chile como el principal producto de comercio entre huastecos y mexicas. A tal grado que es donde surge también la connotación de Chile como producto alimenticio y Chile como miembro viril. O sea, esa connotación únicamente mexicana también, ¿no? Y luego, pues por supuesto, vendrá el comercio con los mexicas y luego viene este comercio extensivo hasta estas tierras jalapeñas, donde pues hay un pueblo que se llama Chintoyac, lugar oasis de los chiles también, ¿no? Y a partir de ese momento, pues estos valles tan frondosos, tan fértiles, también se vuelven productores y distribuidores. Pero esta historia no me corresponde contarla a mí, porque ahora tengo que presentar a un gran amigo y un gran conocedor, un apasionado por la cultura, la identidad y los patrimonios de Jalapa. Quiero que recibamos con fuerte aplauso a nuestro estimado cronista Jorge Díaz Bartolomé. Bienvenido, Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias, Alejandro. Hace un tiempo, cuando se inició el proyecto de rescatar la memoria histórica de Jalapa, sentí mucha curiosidad en conocer un poco sobre los famosos chiles jalapeños, que muchos de ustedes los habrán visto en
las tiendas, en los stands aquí en Jalapa, en la década de los 80 todavía. Y bien, tuve bien tener una primera reunión con la señora Ana María Barradas, quien me platicó un poco sobre esa historia, y así fue como escribí un poco respecto a esa trayectoria de 3 generaciones. ¿Cómo empezó? Pues bien, a principios del siglo XX llegó a Jalapa el señor Vicente Jiménez con su hermano Florencio. El señor Vicente instaló en la calle Zamora un almacén. Era la época en que florecían aquellos almacenes en que se vendía prácticamente de todo. Inclusive hay algunas imágenes en las que pueden ustedes ver que eran los viejos supermercados de antes, ¿no? En los que todo se encontraba. Y bien, dentro de los productos que el señor Vicente vendía en este almacén ubicado en la calle Zamora, cerca de Enríquez, vendía chorizos, vendía otros productos, entre ellos el chile cuaresmeño. Y él decidió conservarlos en unas barricas que las tenía ubicadas en el traspatio de su almacén. Los colocaba en estas barricas y les agrega agua con sal en una salmuera y los tenía ahí 21 días. Es así como descubre cómo conservar estos chiles y poderlos vender al público que asistía. Posteriormente, el señor Vicente compra una propiedad en la esquina de Juárez, esquina Doctor Lucio. Esta propiedad la tenía el señor Florencio, hermano de su hijo, y el señor Narciso Jiménez Guerra, hijos de don Vicente. Finalmente se le queda esta propiedad al señor Florencio y entra en escena el señor Narciso Jiménez Guerra, quien compra otra propiedad en la calle de Juárez, esquina Sueta, para fundar la famosísima fábrica de chiles La Jalapeña. Y es él precisamente quien, con un ingenio y una manera de tratar de lograr que una innovación, inventa las latas. Compraba las láminas del señor Narciso, las cortaba con mucha precisión y las soldaba con un cautín y las empaquetaba en latas de 150 gramos, de 400 gramos y de 800 gramos. Y bien, era el inicio de una próspera distribución del chile jalapeño. Tenía otros productos, vendía chiles rellenos de sardina, de carne molida, de atún, y inclusive también tenía conservas de frutas. Don Narciso tuvo 2 hijos, el señor Ángel y el señor Mario Jiménez Cabrera. Este último fue quien proyectó la jalapeña a niveles sin precedentes y logró exportar este producto, y fue él quien le cambió la grafía
X, porque antes se utilizaba la jalapeña con J, y posteriormente se le conoció como la jalapeña. Hay un chile muy bonito por ahí que está por aquí exhibido en el parque, que fue precisamente el diseño de Don Mario. Esta es la historia de la jalapeña, y una fábrica que a través de 3 generaciones puso a Jalapa a nivel mundial. Realmente muchas tiendas en Europa se seguían vendiendo hasta hace algunos años esta marca, ¿no? Entonces, sintámonos orgullosos que en Jalapa nació los chiles escabechados, la jalapeña. Es cuanto. Un fuerte aplauso para nuestro estimado cronista de la ciudad. Fíjense qué interesante la historia del chile jalapeño, porque como bien dice nuestra invitada científica sobre el chile, se le ha dado tanta importancia a uno de los 3 grandes, la Santísima Trinidad de la alimentación mexicana, como bien dice la doctora Araceli Aguilar Meléndez. Se le ha dado mucha importancia al estudio del maíz, ¿verdad? Y en todo el continente. Sin embargo, la segunda persona de la Santísima Trinidad mexicana es el chile. Después sería la calabaza. Y tal vez sería más que nada un cuarteto, porque sería también los frijoles, ¿no? Entonces, realmente estudiar el chile jalapeño es ir a ver también cómo el chile conquistó Europa. Y entonces el chile sale de Nueva España precisamente por un mezclado en un producto que era el chocolate. El chocolate se hacía con chile también y se molía, pero esto era horroroso al paladar de los españoles, y en Oaxaca se deschiliza, no se deslactosa, sino se deschiliza, se le quita el chile y se le pone la leche. Algo bien importante es que ya en la época colonial estamos hablando, ¿verdad?, de que hay una conservación. Se habla de las conservas de chiles en salmuera, como bien decía nuestro cronista, en escabeche, y se llevaban en botijas de 435 litros conservados a España. España obviamente no tuvo una cultura del chile porque no les gustó, los prefirieron de adorno, de macetas para las casas, eran preciosos, pero los que sí lo aprovecharon fueron los italianos. El chile se fue de España a Italia y luego triunfaron en Europa del Este, en Rumania, por ejemplo, donde van a hacer del chile la páprica. Entonces, esta evolución también implica una conquista gastronómica de México a Europa con un producto tan difícil como el chile. Entonces, después de la época colonial, se van a empezar, obviamente, ya ¿cómo se llamarían? A vender mucho estos chiles. En 1800 ya tenemos una cultura del chile en nuestro país. Ya hay tanto propios como extraños esta respetable cultura al chilito rojo, que también tiene que ver con la sexualidad. Los indígenas tienen que ver también con estos efluvios eróticos también. En Europa se creía que daba fuerza y que tenía, así como los mariscos, ¿no?, estas capacidades. El chile tenía estas capacidades, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Afrodisíacas, muchas gracias, afrodisíacas, ¿no? Y entonces es interesante porque hasta 1878 vamos a encontrar ya la primera referencia documentada, científica, en los periódicos de la Ciudad de México, que ya se habla, en 1878 ya se anunciaba en la Ciudad de México los sin rival chiles de Jalapa, los auténticos chiles jalapeños, en la publicidad de la Ciudad de México. Es decir, ya está un registro científicamente probado de que ya se estaban produciendo en Jalapa. Es decir, Jalapa ya se había posicionado como marca de los chiles a nivel nacional. Y obviamente, ¿por qué los anuncian como auténticos? Porque había, obviamente, los piratas, la piratería de los chiles jalapeños. Y de ahí se van hasta allá, hasta Los Ángeles, hasta California, y allá nace otro rancho
que los produce para surtir el estado, perdón, a la gente norteña. Y esa fábrica se llamó El Monte. Y es interesante todo esto porque entonces desde 1878 ya se van a producir estas salmueras o estos escabeches en Jalapa para distribuirlos como legítimos a nivel internacional. En Jalapa, como bien decía nuestro cronista Jorge Díaz, para 1910 ya los abarrotes La Unión y Las Palomas en Jalapa ya anunciaban en la publicidad local que eran los auténticos chiles jalapeños. Y por supuesto, de estas temporadas ya había todo este antecedentes con la producción, con el envase de estas conservas. Y entonces se da por fin la gran empresa, la reapertura de La Jalapeña, fábrica de don Narciso Jiménez Guerra, que desde 1918 hasta 1990 posiciona a nuestra ciudad a nivel mundial. Yo recuerdo en McDonald's de Madrid en el año 2000 se vendían chiles jalapeños en cajitas de McDonald's rellenos de queso. Y nunca en nuestro país hemos visto chiles jalapeños en el McDonald's rellenos de queso, capeados, no, empanizados, perdón, empanizados. El McDonald's de Madrid sí. Es decir, se logró con La Jalapeña una marca no tanto no solo gastronómica, sino de ciudad. Y hay que agradecérselo, por supuesto, a esta ilustre e histórica familia de los Jiménez Guerra. Un fuerte aplauso para esta tradición que nos trae representante muy bella, nuestra querida Nelly. Bienvenida a esta plática, a este conversatorio. La señorita Nelly Jiménez Barradas viene en representación de esta dinastía, de esta fábrica, de esta marca, pero sobre todo de esta herencia cultural de nuestro estado para el mundo. ¿Qué nos puedes comentar?